Les facetes dentals. Pues la estética dental hoy en día está muy demandada y entonces pues la estética dental buscamos la armonía de la sonrisa, que el paciente cuando sonría, pues dado que es muy importante la sonrisa, quizá yo siempre he dicho que marca el perfil del paciente, ¿no? No es lo mismo una persona que llega sonriendo con una bonita sonrisa que un paciente que lleva... Hay muchos pacientes que tienen ese miedo a sonreír o que ya están serios porque quizá les incomoda su boca y realmente puede producir un complejo, porque es lo primero muchas veces que creo que te fijas. La estética dental, pues hoy en día tenemos muchas opciones dada la tecnología. Entonces pues tenemos múltiples opciones, pues podemos pasar desde una ortodoncia para el alineamiento. Hoy en día con la tecnología ya no hacen falta los brackets, podemos pasar por una ortodoncia invisible y el paciente adulto no tiene que pasar por los brackets que pueden crear un poco de complejo. Entonces tenemos lo que es el Invisalign, que es la ortodoncia invisible, y luego a partir de aquí, pues si los dientes pues tienen un color feo, podemos hacer blanqueamientos. Si los dientes no son bonitos, no son armónicos, también podemos hacer carillas dentales buscando esta armonía dental. Si los dientes están desgastados, podemos aumentarlos, ya sea con carillas tanto de cerámica, de porcelana como de composite, que es otro material. Son los diferentes materiales que tenemos para hacer este tipo de carillas. Y entonces siempre y cuando pues hacemos un estudio con fotografías, con modelos y buscamos pues mediante unas pruebas que llamamos mock-up, que el paciente se lo vea también antes de que empecemos a hacer este tratamiento. El paciente podemos hacer un diseño de la sonrisa, el paciente puede verlo, puede saber si le gusta, si no le gusta, qué puede mejorar, y siempre buscamos pues esta armonía y que el paciente se sienta cómodo a la hora de sonreír. Hoy en día tenemos, con las carillas podemos hacer mínimos tallados, que antes es verdad que había que tallar mucho el diente para poder realizar estas carillas. Hoy en día por la tecnología, por los diferentes materiales que tenemos, se pueden realizar carillas dentales casi sin tallado o sin tallado, y en dientes que están en mal estado o que tienen un color que no se puede blanquear, como el color de tetraciclinas, que es ese color muy oscuro debido a unos medicamentos, pues siempre se pueden realizar estas láminas, que ya pueden ser de cerámica o también se pueden hacer de composite, y entonces cambiar todos estos aspectos que al paciente no le gustan.